Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Me llamo Joseph. Hoy soy solo un hombre retirado que pasa sus días en silencio. Pero en 1950, mi firma figuraba al pie de las órdenes de despliegue de la Legión extranjera francesa en el sector sur del continente. Durante años he guardado silencio sobre lo que ocurrió, pero los eventos me obligan a poner los hechos en orden. A menudo me detengo a pensar en la naturaleza de nuestra realidad. La gente suele hablar de portales o anomalías como si fueran temas de revistas de ficción, pero mi experiencia me dicta que existen estructuras en este planeta que han estado aquí desde períodos geológicos incalculables. Hablo de una presencia física que se estableció mucho antes de que la vida orgánica, tal como la conocemos hoy, tuviera lugar en la superficie de la Tierra. No utilizo estas palabras de forma decorativa. Lo hago con la seriedad de quien vio a 9 hombres desaparecer en el tiempo y regresar décadas después sin un solo rasguño adicional. Para que se comprenda la magnitud de lo que ocurrió en aquel entonces, es imperativo explicar qué era la Legión extranjera en la que yo servía. La Legión es una institución militar única en el mundo. Su característica principal es que recluta voluntarios de todas las nacionalidades sin importar su pasado. En mis filas, en 1950, teníamos hombres de procedencia alemana, polaca, española, húngara e italiana. No nos importaba de dónde venían, siempre que estuvieran dispuestos a jurar lealtad a la Legión bajo el lema de Legio Patria Nostra. El entrenamiento transformaba a estos individuos en una unidad cohesionada, donde la identidad personal pasaba a un segundo plano frente al cumplimiento del deber. Los 9 soldados que seleccioné para aquella misión en Sudamérica eran lo mejor de mi regimiento. Eran hombres con experiencia en combate real, seleccionados específicamente por su capacidad de mantener la disciplina en entornos aislados y por su formación técnica en reconocimiento de terreno. La misión original de 1950 surgió a raíz de una serie de informes oficiales que llegaron a mi escritorio desde poblados rurales remotos, específicamente en la Guayana Francesa, que hasta hoy en día le pertenece a Francia. Los reportes eran consistentes y preocupantes. Describían explosiones subterráneas rítmicas que sacudían el suelo con tal fuerza que dañaban las estructuras de las casas de adobe y alteraban el comportamiento del ganado. En el contexto de la posguerra y los inicios de las tensiones geopolíticas globales de la época, el mando militar francés sospechaba de una posible actividad militar clandestina. Se pensaba que alguna potencia extranjera podía estar instalando bases secretas, laboratorios o silos de armamento en el subsuelo, aprovechando lo remoto del terreno. Mi orden fue clara y directa. La patrulla de 9 hombres debía ingresar a la cueva identificada por los lugareños como el origen de las vibraciones, verificar la presencia de instalaciones humanas y reportar la situación de inmediato. Era una operación de verificación simple, una incursión que no debía haber presentado mayores complicaciones para soldados de su categoría. Sin embargo, esos hombres nunca regresaron a la base. Los buscamos durante meses, agotando todos los recursos logísticos y humanos que teníamos permitidos en la zona. No encontramos señales de combate, ni equipo abandonado, ni rastros biológicos que indicaran un accidente o una emboscada. Fue como si la montaña misma se los hubiera tragado sin dejar rastro. Ante la falta de resultados y la presión política por mantener la discreción en la zona, el caso fue archivado bajo sello de confidencialidad. Los nombres de aquellos soldados fueron eliminados de las listas de servicio activo
Y con el paso de los años, el olvido institucional se encargó de borrarlos, como bajas de combate. Yo mismo tuve que aprender a vivir con el peso de haber enviado a 9 hombres hacia una desaparición absoluta que no tenía explicación lógica. Pero el olvido terminó de forma abrupta 62 años después. En el año 1985, ocurrió un hecho que desafía cualquier explicación científica o biológica conocida. En las proximidades de la misma zona selvática, donde desapareció la patrulla, los habitantes de un pequeño poblado fueron testigos de la emergencia de 9 individuos desde la maleza. No eran ancianos desorientados, eran soldados que portaban el uniforme reglamentario de la Legión extranjera de 1950. La tela de sus uniformes conservaba la integridad física de una prenda nueva, sin el desgaste propio de más de 30 años de exposición o almacenamiento. Lo más inquietante fue su estado físico. No habían envejecido ni un solo día. Tenían la misma apariencia, la misma edad biológica y la misma complexión que el día que los despedí en 1950. Emergieron de la selva con una cohesión táctica intacta, moviéndose como una unidad activa, aunque visiblemente desorientados por los cambios tecnológicos del entorno. Cuando fueron interceptados por las autoridades locales y los primeros destacamentos militares del país, los hombres mantuvieron un hermetismo absoluto, tal como dictaba su formación. El sargento a cargo, un hombre cuya firmeza recordaba perfectamente, estableció las condiciones de su cooperación de forma inmediata. No se dejaron interrogar por la policía civil, ni por oficiales de bajo rango. Su postura fue tajante desde el primer contacto. «Joseph es el único que posee nuestra orden de despliegue», declaró el sargento frente a los oficiales locales. «No facilitaremos información sobre nuestra misión a personal civil. Somos una patrulla activa de la Legión y exigimos comunicación inmediata con los altos mandos militares. Lo que hemos localizado bajo tierra no es competencia de las autoridades locales ni de ninguna nación soberana». Esa mención a mi nombre fue lo que disparó todas las alarmas en el sistema de inteligencia. Yo ya era un hombre retirado, pero los registros de 1950 seguían allí, vinculados a mi firma. Me contactaron de inmediato. Al principio no pude dar crédito a lo que escuchaba. Me decían que mi patrulla perdida estaba de vuelta y que exigían hablar únicamente con sus superiores jerárquicos. Cuando me trasladaron a la zona y vi las primeras fotografías, mi pulso se aceleró. Eran ellos, los mismos rostros que vi por última vez hacía décadas. No había canas, no había arrugas, no había rastro del paso de 60 años en sus facciones. Para ellos la misión seguía en curso. Para el resto del mundo, eran anomalías que no deberían existir. Al llegar a la base militar donde los tenían retenidos bajo máxima seguridad, el ambiente era de una tensión contenida. Los oficiales actuales, en ese entonces, no sabían cómo interactuar con estos legionarios que parecían salidos de una cápsula del tiempo. Cuando entré en la sala de seguridad donde se encontraba el grupo completo, el sargento se puso de pie de inmediato y dio la orden de atención a sus hombres. El sonido de sus botas contra el suelo fue un eco seco que me transportó de golpe a 1950. «Atención», gritó el sargento con una voz que no había perdido un ápice de autoridad. Los otros 8 hombres se cuadraron con una precisión militar que ya no se ve en estos tiempos, aunque vi cómo sus rostros se deformaron al verme acabado. No era para menos, con 35 años encima. «Comandante Joseph, la patrulla de reconocimiento reporta su regreso», dijo el sargento mirándome fijamente. «Hemos completado la fase inicial de la incursión, pero el entorno de extracción presenta anomalías tecnológicas que no coinciden con nuestro informe de inteligencia». Su mirada era la de un hombre que acababa de salir de la cueva hacía apenas unas horas. No había confusión de identidad,
solo una lealtad absoluta que había sobrevivido a décadas sin desgaste. En ese momento comprendí que no se trataba de una impostura ni de un engaño. Eran mis soldados, los mismos que envié a verificar aquellas vibraciones en la Tierra. Los oficiales de inteligencia presentes intentaron intervenir, pero el sargento fue directo hacia mí, ignorando a los demás. «Señor, lo que encontramos allí abajo no pertenece a ninguna nación ni a ninguna época que nosotros conozcamos», afirmó el sargento con una gravedad que me heló la sangre. «Hemos descubierto algo en las profundidades de la cueva que ha estado allí desde antes de que el ser humano pudiera nombrar el miedo. Es una estructura que no responde a la arquitectura humana ni a las leyes naturales del exterior. No es una base militar extranjera, comandante. Es algo mucho más antiguo y peligroso». Los saludé y les expliqué que eso no podía estar pasando. Ahora ya era el año 1985. Habían estado 35 años perdidos. La reacción inicial fue un silencio gélido, seguido de una negativa rotunda. Para ellos, mis palabras carecían de sentido lógico. El sargento se adelantó, me miró a los ojos con la misma intensidad que recordaba de 1950 y me dijo que era imposible, que habían ingresado a la cámara central hacía apenas unas horas y que el sol que los recibió al salir todavía se sentía como el de aquella mañana. Para sacarlos del estado de negación, tuve que recurrir a evidencias tangibles de los avances de la época. Les mostré mi propio reloj digital de cuarzo, un objeto que les pareció sacado de una novela de Julio Verne. Luego encendí un televisor a color donde se transmitía un noticiero satelital. Ver imágenes en alta resolución de lugares remotos en tiempo real los dejó petrificados. Les puse en las manos un procesador y les mostré revistas donde se hablaba de la informática personal y de la estación espacial. Miller, el técnico, examinaba los componentes electrónicos con un terror creciente. No comprendía cómo la tecnología de válvulas que él conocía había sido reducida a algo tan minúsculo y potente. Fue entonces cuando el muro de la disciplina militar se resquebrajó. Solo nos ausentamos un día, comandante. Entramos, vimos esa estructura y salimos. No pudimos estar ahí 35 años. Repetía uno de ellos mientras sus manos temblaban. La angustia se transformó en una necesidad desesperada de conexión humana. Lo primero que exigieron fue contactar a sus familias. Querían llamar a sus esposas, ver a sus hijos que, según su tiempo, apenas eran bebés. Sin embargo, antes de que pudieran dar un paso fuera del recinto, fueron retenidos por un equipo de seguridad de alto nivel. La orden directa de los estamentos superiores era tajante. Nadie salía, nadie entraba. Eran sujetos de interés nacional. Antes de decidir si se reintegrarían a la sociedad o si serían tratados como prisioneros de una anomalía, debían ser sometidos a un interrogatorio exhaustivo bajo protocolos de máxima confidencialidad. Los hombres que una vez fueron héroes de la Legión, ahora eran piezas en un tablero político que ni siquiera ellos alcanzaban a comprender. Cuando los hombres fueron retenidos en la instalación de seguridad, el mando superior determinó que el procedimiento más adecuado era realizar entrevistas por separado. La intención era clara: evitar cualquier tipo de sesgo, acuerdo previo o delirio colectivo que pudiera contaminar la información. Si los 9 hombres contaban historias diferentes, podíamos hablar de una alucinación. Si las historias coincidían en detalles minuciosos, nos enfrentábamos a una realidad física desconocida. Yo estuve presente en cada una de esas sesiones. Lo que más me impactó no fue solo el contenido de sus palabras, sino la frescura del testimonio. Para ellos, los eventos no eran un recuerdo borroso de hacía 3 décadas. Hablaban con la inmediatez de quien relata lo que desayunó esa misma mañana. El testimonio general, reconstruido a partir de las 9 declaraciones individuales, comenzó de forma idéntica a los reportes de misión estándar. La patrulla ingresó en la cueva siguiendo las coordenadas establecidas
en 1950. Tras avanzar por el túnel principal, el entorno geológico cambió de forma drástica. Según relataron, no encontraron una base militar ni instalaciones enemigas, sino una cavidad de proporciones arquitectónicas imposibles. En el corazón de esa cueva, bajo una luz cenicienta que no parecía tener una fuente clara, se alzaba una estatua colosal de piedra. Todos describieron la misma figura, una criatura similar a un pulpo gigante, fabricada en un material pétreo oscuro y opaco. La estatua estaba rodeada de tentáculos colosales que se extendían por todo el suelo de la caverna, fundiéndose con la roca misma. El sargento me explicó que, al principio, la figura permanecía totalmente inmóvil, transmitiendo una sensación de peso y antigüedad que los paralizó. Sin embargo, en un momento dado, la figura se movió. No fue un movimiento brusco, ni se escuchó el crujido de la piedra rompiéndose. Fue algo que desafiaba las leyes normales de la materia. La piedra simplemente cedió, volviéndose flexible. En ese instante, según coincidieron todos, una fuerza invisible, imposible de identificar o de resistir, los jaló con violencia hacia lo que parecía ser la boca de la estatua. La abertura se expandió sin fracturarse, como si la roca fuera elástica, y los 9 hombres fueron arrastrados hacia el interior, uno tras otro, sin capacidad de reacción. Cruzaron un umbral oscuro y, en lo que ellos percibieron como un parpadeo, aparecieron en un entorno completamente diferente. Estaban en un asentamiento habitado. Desde el primer momento en que recuperaron el equilibrio y observaron su alrededor, supieron que se encontraban ante una cultura de rasgos claramente prehispánicos. La arquitectura, la disposición de los edificios y la vestimenta de las personas que circulaban por allí remitían de inmediato a las civilizaciones antiguas del continente americano. Sin embargo, Miller y el sargento recalcaron que no se podía clasificar el lugar con exactitud. Había similitudes con las culturas mesoamericanas en la forma de las pirámides truncadas, pero también elementos que recordaban a las civilizaciones andinas en el trabajo de la piedra y la indumentaria. Era una combinación que no correspondía a ningún periodo histórico ni región geográfica específica que el ser humano haya catalogado. Las construcciones de piedra estaban en uso y se encontraban en perfecto estado de conservación. No eran ruinas, ni monumentos abandonados para el turismo, ni centros ceremoniales vacíos. El lugar funcionaba como un asentamiento humano activo, coherente y organizado. Había canales de agua, mercados y viviendas, donde la vida cotidiana transcurría de manera fluida. Era una sociedad viva, pero situada fuera de toda clasificación histórica conocida. La reacción de los habitantes al ver aparecer a 9 legionarios armados y vestidos con uniformes franceses fue de una sorpresa evidente, pero contenida. La diferencia física y tecnológica era abismal. La estatura de mis hombres, el brillo del metal de sus armas, el diseño de sus uniformes y su indumentaria militar generaron una tensión inmediata. Sin embargo, no hubo una agresión directa. Los nativos no los aceptaron como invitados, pero tampoco los rechazaron como invasores. Simplemente fueron tolerados. Durante todo el tiempo que permanecieron allí, fueron observados de cerca por hombres que portaban vestimentas de fibras naturales y adornos de metales que no parecían ser oro ni plata conocidos. Comandante, nos miraban como si fuéramos una anomalía biológica, algo que no debería estar ahí, pero que tampoco se podía evitar, me dijo el sargento durante su interrogatorio. No intentaron hablarnos, y nosotros tampoco lo hicimos. Simplemente nos permitieron estar. Durante lo que ellos percibieron como un solo día, los soldados convivieron con esa cultura. No fueron tratados como prisioneros, pero tampoco tenían libertad de movimiento fuera de los límites que se les marcaban con gestos. Compartieron espacios públicos y presenciaron las actividades cotidianas del asentamiento, el transporte de mercancías,
el tejido de telas y la preparación de alimentos. Permanecieron bajo una vigilancia constante, una presencia silenciosa que los seguía a cada paso. Los hombres me aseguraron que, a pesar de tener sus fusiles cargados, nunca sintieron la necesidad de disparar. La atmósfera del lugar era de una calma extraña, pero agradable. Al caer la noche, la dinámica del asentamiento cambió. Los habitantes, con una organización que parecía ensayada durante siglos, condujeron a los 9 soldados hacia una estructura central para dar inicio a un ritual. Según las descripciones, la ceremonia era claramente antigua, estructurada y carente de cualquier tipo de caos o violencia. No hubo sacrificios ni gritos. Fue un evento ceremonial centrado en cánticos rítmicos y el uso de sustancias que generaban un humo denso y aromático. Mis hombres comprendieron, de una forma instintiva que no logran explicar con palabras técnicas, que el ritual estaba relacionado con un dios pulpo, similar al que vieron a la entrada de la cueva. Entendieron que ellos no eran simples observadores casuales que habían caído allí por error, sino que su presencia era parte de un procedimiento establecido por esa cultura desde tiempos inmemoriales. Nunca lograron descifrar el significado exacto de las palabras o de los movimientos ceremoniales, pero todos tuvieron la certeza de que estaban siendo procesados para ser devueltos a su origen. Era como si nos estuvieran preparando para cruzar de vuelta, comandante. No nos pidieron permiso, simplemente nos integraron en su mecánica, relató Miller. Nosotros éramos el objeto del ritual, la pieza que debía volver a su lugar. Al finalizar la ceremonia, bajo el silencio absoluto de los habitantes, que se mantenían a una distancia respetuosa, los soldados fueron conducidos nuevamente hacia el mismo umbral por el que habían llegado. No hubo explicaciones de por medio, ni despedidas, ni gestos de gratitud. El grupo de nativos que los guiaba se detuvo frente a la misma estructura de piedra que servía de entrada. Sin mediar palabra, se les indicó que debían avanzar. Atravesaron la boca de la estatua, sintiendo de nuevo esa presión invisible que les revolvía los órganos y les quitaba el sentido de la orientación. En un instante, estaban de vuelta en la selva sudamericana, bajo el sol que les pareció ser el de la tarde del día siguiente a su desaparición. Para ellos, había pasado un solo día de exploración y convivencia con una cultura olvidada. Para el resto del mundo, para mí y para el ejército francés, habían transcurrido 35 años de búsqueda, olvido y cambios globales. En aquel año 1985, tras finalizar los interrogatorios, la situación se volvió burocrática y fría. Mi papel como comandante había terminado. Una vez que los oficiales de inteligencia obtuvieron cada detalle de la cueva, de la estatua y del asentamiento prehispánico, mi presencia dejó de ser requerida. Yo había sido llamado únicamente para generar confianza en los hombres, para ser el rostro familiar que los sacara del estado de shock y los motivara a hablar con formalidad y rigor. Cumplí con mi parte. Me agradecieron los servicios prestados en una oficina privada y me informaron que, por razones de seguridad nacional, el asunto pasaba a una jurisdicción superior. Desde aquel día, no supe más de mis hombres. He intentado rastrear sus expedientes, he preguntado en los canales oficiales y he buscado en los registros de la Legión, pero es como si los hubieran borrado por segunda vez. No sé si fueron reubicados con identidades nuevas, si permanecieron en instalaciones de investigación o si simplemente se les permitió envejecer en algún lugar lejos del escrutinio público. Hoy, en este mes de septiembre de 1991, mientras escribo estas líneas finales, solo me queda la incertidumbre. Soy un hombre que se acerca al final de su vida y que lleva consigo el peso de una verdad que nadie más conoce. A veces me despierto pensando en el sargento, en Miller y en los demás.
Me pregunto si ellos también estarán escribiendo sus memorias o si habrán logrado olvidar lo que vieron en aquel asentamiento que no pertenece a la historia. Lo que mis hombres describieron no era un sueño. La coherencia de sus relatos, la falta de contradicciones y el estado físico en el que regresaron son pruebas que ninguna mente racional puede ignorar. Existe algo allá abajo, un nexo que une nuestro tiempo con una antigüedad que se niega a morir. Ese pulpo de piedra sigue ahí, custodiando un umbral hacia una cultura que vive sus días en un presente eterno, ajena a nuestras guerras y a nuestros avances tecnológicos. A veces temo que los interrogatorios no hayan sido para entender el fenómeno, sino para intentar replicarlo. El ser humano siempre ha tenido la ambición de controlar el tiempo y de conquistar lo desconocido. Sin embargo, después de escuchar a mis hombres, estoy convencido de que esa cultura prehispánica no desea ser conquistada. Ellos son los custodios. Ellos entienden el ritual del tránsito de una forma que nosotros nunca comprenderemos. He cumplido con mi deber de informar. Esta carta es mi última voluntad como oficial y como hombre. No sé dónde están mis 9 legionarios, pero en este retiro silencioso, le ruego a Dios que estén bien, donde quiera que los hayan llevado. Espero que la paz que encontraron en aquel asentamiento de un solo día les acompañe, porque el mundo al que regresaron es mucho más cruel y confuso que la piedra que los tragó. La misión terminó para ellos en la boca de esa estatua, pero para mí, la misión de recordarlos no terminará hasta mi último aliento. Esta es la historia de la patrulla de 1950. No hay metáforas en mis palabras, solo el relato seco de lo que fue reportado. Los hechos están ahí para quien tenga la autoridad y el valor de volver a abrir el expediente. Por mi parte, cierro la carpeta de Joseph, comandante de la Legión extranjera, con la esperanza de que la verdad no se pierda en el polvo de los archivos secretos.